Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana 4 del tercer trimestre de las clases virtuales en el curso de geometría. Bien, el día de hoy vamos a realizar un repaso de los temas que se han trabajado en este tercer trimestre que corresponde a paralelogramos y circunferencia propiedades. En paralelogramos se estudiaron las clases de estos que son romboide, rombo, cuadrado y el cuadrilongo, que es el rectángulo. Y en lo que respecta a circunferencia, propiedades básicas, no como la tangente, que se traza, un radio hacia ella, forma un ángulo de 90 grados. Además, las tangentes trazadas en un mismo punto a una circunferencia son congruentes. También hemos hablado acerca de las cuerdas. Si estas son paralelas, le corresponden arcos iguales, ¿no? Y puntos fundamentales, la medida de una circunferencia, 360 grados, un cuarto de circunferencia, la semicircunferencia que mide 180 grados y cómo calcular la longitud de esta, que es igual a 2pi por el radio. También los elementos como el radio, diámetro, tangente, secante, cuerda, flecha y el apotema. Muy bien, vamos a empezar con ejercicios para reforzar más aún estos temas. Con paralelogramos. En un paralelogramo PQRS, el ángulo P mide 72 y la bisectriz del ángulo Q determina el punto N en PS. Hallar la medida del ángulo QNP. Lo primero que debes hacer es graficar. Esto es esencial en todos sus ejercicios, no de matemáticas, para una mejor comprensión del problema. Me dicen que el ángulo P es 72. Vas ubicando todos los valores del ángulo, en este caso P. También la bisectriz del ángulo Q determina el punto N en PS. Ubicamos en bisectriz, ángulos iguales, congruentes, alfa, alfa. Hallar la medida del ángulo QNP. Me piden este ángulo que está en el centro, en este caso es N, X. Muy bien, sabemos que un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos, por lo tanto puedo aplicar aquí la clase de ángulos que son los conjugados y estos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Siempre debes colocar el tipo de ángulo, ya que esto permite ver mejor la propiedad, ¿no? Sería 2 alfa más 72 igual 180, donde 2 alfa es igual 180 menos 72 es 108. La mitad de 108 alfa será 54. Tengo alfa, pero debo hallar el valor de X, que es el ángulo QNP. También puedes aplicar los ángulos que forman una Z, que son los llamados ángulos alternos. ¿Y cómo son los ángulos alternos internos? Son congruentes. Entonces, alfa es igual a X. Por lo tanto, X será 54 grados. Y este es mi resultado. Ejercicio número 2. El área de un rombo de lado 16 centímetros, ¿no? Me piden hallar el área de un rombo cuyo lado es 16 centímetros. Sabemos que los lados de un rombo todos son congruentes, iguales. Uno de sus ángulos internos mide 120, en este caso será
Vamos a colocarle aquí 120. Sabemos que los ángulos opuestos son iguales, 120, 120. Si yo trazo sus diagonales, estas actúan como una bisectriz. Sería 60 cada uno de los ángulos. Además, se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Aquí tienes un triángulo rectángulo 60, la diferencia será 30. Este lado, que es la hipotenusa, mide 16 centímetros. Aquí lo que vas a hacer es aplicar los triángulos que son notables, no, para encontrar estos lados, ya que me piden hallar el área de un rombo. Antes, la fórmula para hallar el área es la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Debo de hallar, basta que yo encuentre una de estas medidas, ya que estas dos son iguales. Ya encontramos cada diagonal, lo multiplicamos y dividimos entre 2. Voy a colocar el triángulo notable de 30 y 60. Este lado, que es la hipotenusa, mide 16. A 90 se le opone 2K, entonces K es 8. Al 30 se le opone K, como K es 8, directamente colocamos el valor. A 60 se le opone K raíz de 3, y como K es 8, entonces sería 8 raíz cuadrada de 3. Luego, esto es 8 y esto es 8. Toda la diagonal mide 16. Ya tengo que una de ellas mide 16. Me falta la otra. Este es 8 raíz de 3. Entonces, este otro también será 8 raíz de 3. Sumamos y es 16. 8 más 8, 16 raíz de 3 sobre 2. Podemos simplificar mitad 1, mitad 8, entonces será 8 por 16 raíz de 3, cuyo resultado es igual a 128 raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado, ya que se trata de un área. Muy bien, este es mi resultado. En el ejercicio 3 me dicen, si TEMF es un rectángulo y el ángulo TOF, el ángulo del centro, es 132, calcula la medida del ángulo TEG. Siempre se refiere al de en medio. TEG, en este caso, el ángulo que se encuentra aquí, colocamos X. Muy bien. Aquí hay un ángulo llano, 180 menos 132, este ángulo será 48, la diferencia. Luego, las diagonales, ¿no?, que se intersectan generan segmentos iguales. Se forma un triángulo isósceles, entonces voy a calcular, estos ángulos son iguales. Primero voy a calcular uno de ellos para así encontrar X. Coloco alfa. 2 alfa más 48 es igual a 180. Luego, 2 alfa es igual a 180 menos 48 es 132, donde alfa será igual, la mitad de 132 es 66. Alfa es 66. En este pequeño triángulo de 90 grados 48, puedo saber cuánto es este ángulo. Restamos 90 menos 48 y la respuesta en este caso será 42. Este ángulo es 42. Ahora, X más 42 debe ser igual a alfa. X más 42 igual el valor de alfa, que es 66. Por la ecuación, ¿no? X es igual a 66
menos 42. La respuesta será 24 y ese sería mi resultado. Siguiente ejercicio número 4. En el interior de un cuadrado graficas ABCD se construye un triángulo equilátero AFD. Calcula la medida del ángulo AFC. En el interior colocamos el triángulo AFD, que es equilátero, quiere decir que todos estos lados son iguales y además sus ángulos miden 60 grados. Completamos estos datos, ¿no?, para desarrollar correctamente. El cuadrado tiene todos los lados iguales. Como coincide con el lado de un triángulo equilátero, también debe tener las mismas medidas. Luego, ese es el punto F, AFD. Me pide encontrar AFC, unimos acá AFC. Me pide encontrar este ángulo. Ya aquí me faltaría hallar una variable que estoy colocando alfa. Me piden 60 más alfa. Sabemos que cada uno de los ángulos es 90 grados, ¿no? Aquí tenemos 60, 90 menos 60, eso es 30. Un triángulo isósceles, dos lados iguales, este será alfa también. Luego, para hallar alfa, 2 alfa más 30 es igual a 180, donde 2 alfa es igual a 150 y el valor de alfa será 75. Me piden a mí el ángulo AFC, que es 60 más alfa. 60 más 75, esto será igual a 135 grados, que es mi respuesta. En el ejercicio número 5 me piden hallar el suplemento del complemento de W. Cuando tengo dos tangentes, ¿no?, de esta manera, son congruentes, estas son iguales, y además esta línea va a actuar como una bisectriz. Estoy colocando alfa, alfa. Ahora, desde el centro hacia la tangente forma un ángulo de 90 grados. Primero hallamos alfa y luego en el triángulo W más alfa es 90. Decimos 2 alfa más 122 es igual a 180. Luego, 2 alfa es igual a 180 menos 120 es 58 la diferencia. Luego 58 entre 2 es 29. Para hallar el valor de W en el triángulo OBP decimos W más alfa es 90. Reemplazamos W más 29 es igual a 90, donde el valor de W será igual a 61, pero me piden hallar el suplemento del complemento de W, quiere decir 180 menos 90 menos el ángulo W, que es 61. Luego, 90 menos 61, esto será 29. 180 menos 29 es igual a 151. Y este sería mi resultado de hallar el suplemento del complemento de W. Recuerden que aquí hemos aplicado tangentes que son congruentes. Además, si trazo una línea desde el centro hacia este punto exterior P, actúa como una bisectriz alfa-alfa. Recuerda que el radio con una tangente, en este caso BP, siempre forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y allí puedes aplicar lo que es triángulos rectángulos, donde la suma de estos dos ángulos es 90 grados. Esta definición de suplemento y complemento corresponde al tema de ángulos, que ya lo hemos trabajado anteriormente y que siempre te van a estar pidiendo en los otros temas posteriores. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado. Después de ello ya puedes realizar tu tarea
de forma correcta guiándote de este video.